¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Francisco Armando Franco Escobar de la carrera de Sistemas Automotrices de tercer semestre de la asignatura de métodos numéricos. Hoy vamos a presentar la introducción a los métodos numéricos. Vamos a decir que es un método numérico. Un método numérico es un procedimiento mediante el cual se obtiene casi siempre de manera aproximada la solución de ciertos problemas realizando cálculos puramente aritméticos y lógicos, operaciones aritméticas, elementales, cálculo de funciones, consulta de una tabla de valores, cálculo proporcional, etc. Un tal procedimiento consiste en la lista finita de instrucciones precisas que especifican una secuencia de operaciones algebraicas y lógicas, que es un algoritmo, que producen o bien una aproximación de la solución del problema o bien un mensaje. Bueno, la bibliografía la sacamos de una página web que es dici.unal.edu.com. El autor es Ricardo Seminario Vázquez. Luego tenemos lo que son las aproximaciones. Una aproximación numérica son estrategias consideradas al momento de estar resolviendo algún modelo matemático en el cual las operaciones que se requieren realizar para la solución vuelven hasta cierto punto complejo al obtener el resultado completamente definido. Lo que yo entendí en un ejemplo de una aproximación podría ser que es como un redondeo. Haga de cuenta, no sé si le van a vender 2 kilos y no sé, el producto nada más tiene 1,8 kg. Una aproximación sería cuando se redondea eso y se cobra un poco más o un poco menos dependiendo de cómo se acuerde. Tenemos 3 tipos de aproximación. La primera es aproximación por truncamiento. Este tipo de aproximación resulta la más sencilla de aplicar porque, bueno, este consiste en determinar el número de decimales a considerar para el procedimiento. Después de eso se elimina el resto de decimales. Vamos a mostrarles un ejemplo. Tenemos un ejemplo que se desea truncar la cifra 17.826.6257 a 3 cifras decimales. Bueno, para empezar tenemos que elegir la cifra decimal deseada. Para este caso será la tercera cifra, que es el número 7. En segundo paso tenemos que eliminar el resto de cifras después de la cifra seleccionada, que es el número 7 que tenemos aquí seleccionado. Y el tercer paso es determinar el resultado final. Bueno, a lo que entendemos aquí se elimina el número 7 y bueno, se dejan los otros números y nada más se elimina este y se dejan como 3 números decimales. En segundo lugar tenemos la aproximación por exceso. Bueno, este tipo de aproximación es bastante parecida a la aproximación por truncamiento, solo que esta consiste en determinar el número de decimales a considerar para el procedimiento. Después de eso se elimina el resto de decimales, aunque en esta ocasión se agregará siempre la unidad de la última cifra. Vamos a mostrarles un ejemplo para que quede un poco más claro. Bueno, en este ejemplo es casi lo mismo. Bueno, en primer paso es elegir la cifra decimal deseada, para este caso será la tercera cifra. En segundo es eliminar el resto de cifras después de la cifra seleccionada. Aquí seleccionamos el número 7, lo mismo que la pasada. En tercer paso es agregar a una unidad a la última cifra restante. Aquí es el número 5. Y el número 4 es determinar el resultado final. Aquí, como en el pasado dice que agreguemos una unidad a la última cifra restante, aquí como tenemos 625 se le agrega una cifra y queda como resultado final el punto 626. Ocasión tenemos la aproximación por redondeo. Bueno, este tipo de aproximación creo que es una combinación de las aproximaciones pasadas. Bueno, en esta se deberán propiciar que la cifra sea trunca o sea excedida. Bueno, a diferencia de los métodos anteriores, esta aproximación por redondeo sí cobran importancia las cifras consecutivas a la cifra elegida. El proceso consiste en analizar la siguiente cifra después de la elegida. Después de la elegida, si esta cifra es igual a mayor a 5, exclusivamente si la cifra analizada es 5, se deberá resolver o observar que exista al menos una cifra posterior diferente de 0. Si cumple estas condiciones, el proceso a aplicar es aproximación por exceso. Caso contrario, se aplicará aproximación por truncamiento. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro. Aquí ya tenemos nuestro ejemplo. Bueno, se desea redondear la cifra 17.826.6257 a 3 cifras decimales. Bueno, en primer paso tenemos que elegir la cifra decimal deseada. Para este caso será la tercera cifra, que es el número 7. El segundo paso es analizar si la cifra consecutiva a esta es igual o mayor a 5. En este caso, como es un número 7 que es mayor a 5 y por lo tanto cumple la condición que ya habíamos mencionado, esta es de forma inmediata. Por eso señalamos el número 7. Bueno, ya en tercer paso se aplica aproximación por exceso y quedaría como .626.
Tenemos diferentes tipos de errores en esto. Bueno, el concepto de error se ha cobrado un significado especial para el ser humano debido a que hace mención a algo que se encuentra mal elaborado o que pueda presentar ciertos defectos que impiden ser aceptado. Bueno, y esto pide para una gran dificultad para aplicarse, algo que seguramente generará alguna reacción no deseada. Tenemos el primer caso de error, que es el error matemático. Un error matemático se origina debido a la complejidad de un problema. Este tipo de error se vuelve inherente en algunos relativamente complejos, aunque puede presentarse incluso en casos tan sencillos como una simple división. Vamos a ver algún ejemplo para que lo entiendan mejor. Bueno, aquí tenemos los tipos de errores. El error, tenemos el error absoluto. Es la diferencia entre el valor de la medida, que es aquí el primero, es el valor de la medida, que es el valor aproximado, y el valor tomado como exacto, como un valor real. Este puede ser positivo o negativo según si la medida es superior al valor real o inferior. Bueno, este tiene unidades las mismas que de las de la medida. Después tenemos el error relativo. Bueno, este es el cociente, la división entre el error absoluto y el valor exacto. Es una herramienta que nos permite determinar la certeza de alguna medición. Bueno, en tercero tenemos el error relativo porcentual, que bueno, este es el cociente, es una división igual entre el error absoluto y el valor exacto. Bueno, esta es una herramienta que permite determinar la certeza de la medición a diferencia del relativo. Esta expresión se representa en términos porcentuales, por eso es que aquí tenemos lo del 100%. Tenemos el segundo error, que es el error humano. Bueno, el error humano se atribuye a todas aquellas acciones que son ocasionadas ya sea por alguna negligencia o por alguna equivocación que es completamente ajena a un procedimiento ya establecido. Bueno, estas se pueden evitar teniendo un buen conocimiento de principios fundamentales, ya con la posición de métodos y el diseño de alguna solución del problema. Los errores humanos son prácticamente inevitables, pero se pueden minimizar. Un claro ejemplo de un error humano, aquí, bueno, tenemos este ejemplo. En una calculadora hubiera sido tan fácil hacer esta suma, pero aquí, bueno, en el ejemplo, bueno, nos dice que es una suma, y aquí obviamente es 2 más 2, pues es 4, y 4 más 0 es 4. Aquí el error es que hay personas que hacen esto, que 8 más 8, aquí ya se le había ido yo creo el rollo, puso 8 más 8, puso 16, obviamente esto está mal, no se debe poner aquí el 16 como tal, se debe de ir sumando. Aquí, bueno, la solución correcta debería de ser, aquí, bueno, es 8 y 8, son 16, llevas una, la pones aquí, se hubiera quedado así, 456, y esa es la forma correcta. Tenemos el tercer error de instrumento, bueno, se llama error de instrumento, que es el tercero. Bueno, este tipo de error se produce cuando un instrumento de medición no se encuentra en condiciones de operación o tiene algún desgaste natural, dado origen a ciertos elementos mecánicos o eléctricos que fallen, generando esto en una mala medición. Otra situación que puede afectar es una falla de calibración del dispositivo, ya que esta, bueno, aunque sea la última opción, suele ser adjudicada como un error humano. Un ejemplo de esto podría ser, no sé, alguna calculadora, que la tengamos en no sé si la ocupamos en, ¿cómo se llama? De granes, creo que sí se llama así, la tengamos mal configurada. Eso podría ser un error de instrumento y bueno, hay gente que lo atribuye a un error humano, pero no, podría ser de un error de instrumento o no sé si en la calculadora ya está fallando o algo así y da los números mal, ya es un error de instrumento. Ese es un ejemplo. Como conclusión del tema yo diría que, bueno, las aproximaciones pues, sí ayudan muchísimo porque así nos facilitan, no sé, hacer algunas divisiones o como los ejemplos pasados, que ya no tendríamos números tan grandes como de resultados y se reducirían. A los errores nos ayuda, bueno, aquí lo que vimos, pues hay diferentes tipos de errores que las personas como tal los hacemos y pues así nos podemos dar más cuenta de cómo podríamos solucionarlos y esa es una conclusión. Pues fue un tema interesante, me gustó haberlo explicado aquí frente a ustedes. Pues espero que les haya gustado mi explicación, mis ejemplos más que nada. Y pues eso es todo. Muchas gracias por el video.